visto que estaban viendo esta parte de la respiración aerobia y que les faltaba lo que es la cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones es la etapa final de nuestra respiración aerobia. Consiste en un conjunto de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. La cadena transportadora de electrones, pues es el componente final de la respiración aerobia. No sé si alguien recuerde qué es la respiración aerobia o, o en qué consistía. Exactamente, muy bien, muy bien. ¿Qué sucede con la presencia de oxígeno o dependiente de oxígeno? Muy bien, chicos. Muy bien, entonces esta cadena transportadora de electrones, pues sí o sí necesita el oxígeno para poderse llevar a cabo, si no se ve interrumpida y entonces ya no se genera esta respiración aerobia, da parte a hacer la respiración anaerobia. Bueno, como les comentaba, esta cadena transportadora de electrones, pues como tal, se genera en la membrana interna de las mitocondrias o también conocidas como crestas mitocondriales. Ajá, que son esos pliegues internos que logramos ver dentro de la mitocondria. Bueno, esta es la única parte del metabolismo de la glucosa que utiliza oxígeno atmosférico como tal. ¿Sí? Por eso es 100% aerobia. La cadena transportadora de electrones produce el mayor cantidad de, de adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina, mejor conocido como ATP. Sí, que esto ya lo saben. Recuerdan que ese ATP, pues obviamente es el que nos da totalmente la energía o la que las células utilizan como energía, como nuestra moneda energética. Si el ciclo de Krebs también necesita de oxígeno, de hecho el ciclo es ambos, se genera con y sin oxígeno, es una de las rutas que como tal es de ambos. La glucólisis es la que no le interesa si hay o no hay oxígeno, generalmente suele, si va con oxígeno, se va a lo que es el ciclo de Krebs, a la cadena, y si no tiene oxígeno, de la glucólisis se va a fermentación. ¿Mm? Entonces ahí es en la ruta de la glucólisis, esa sí o sí la hacen y de ahí parten para saber si hay oxígeno, hacia dónde irse y si no hay, hacia dónde irse. El punto es degradar la glucosa y obtener ATPs en las diferentes formas, pero en la respiración aerobia es donde más se obtienen ATPs. En la cadena transportadora de electrones es donde más obtención de ATP se obtienen. Bueno, la cadena transportadora de electrones envía como tal electrones a través de una serie de proteínas. Como pueden ver en la imagen, hay unas proteínas transmembranales que dice 1, 2 y 3. Ajá, esas son proteínas transmembranales, son una serie de proteínas, también conocidas como bombas de iones, que generan un gradiente electroquímico de protones. ¿Quiénes son estos protones? Pues los hidrógenos que podemos ver en la membrana. Estos son los que nos van a ayudar a impulsar, a atravesar por otra proteína, que sería una sintetasa, una ATP sintetasa, para poder generar el ATP y así se obtiene una gran cantidad de ATPs. Bien, vamos a ver cómo es que funciona, porque a grandes rasgos les dije cómo es que funcionaba esta cadena transportadora de electrones, pero necesitamos entender un poquito de dónde vienen esos electrones. Por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí tenemos un NAD en la parte inferior de la imagen del primer complejo, del 1, que es NADH.
¿Recuerdan en la glucólisis cuántos NAT se obtenían o se obtuvieron? ¿Cuántos NAT? Dos NAT, muy bien. Son dos NAT en la glucólisis. ¿Y en el ciclo de Krebs? ¿Se acuerdan? Así es, así es. Entonces, en en el ciclo de Krebs son seis, exactamente. En la glucólisis son dos, ahí llevamos ocho. Y justamente en el ciclo de Krebs también se obtienen FAT reducido, que es muy, bueno, también es una coenzima, igual que el NAT, nada más que en este caso son FAT y también son dos, exactamente. Entonces, los NAT y los FAT que se obtuvieron en las rutas anteriores llegan aquí, llegan a la cadena transportadora de electrones, llegan a la matriz mitocondrial, justo lo de las crestas, y entonces aquí esos NAT o esas coenzimas como tal van a depositar los hidrógenos porque llegan reducidos y se van a oxidar por esta reacción y dejan los hidrógenos y entonces esos hidrógenos son impulsados por las bombas, ¿sí? También conocidos como complejos, los cuales estos hidrógenos van de un lado de la membrana a otro lado, recordando que los hidrógenos son de carga positiva. Ajá. Estas dos transportadores de electrones móviles, que son, les digo, las proteínas transmembranales, pues son coenzimas que se le llaman ubiquinona, que permiten como tal este intercambio de electrones. Aquí podemos ver que hay un CoQ, ese es coenzima Q, lo que quiere decir, y el tercer complejo es citocromo C, que es el que alcanzan a ver en la parte bueno, no sé si se alcanza a ver mi flechita. A ver, vamos aquí. Aquí está el citocromo C y aquí está la coenzima Q. Estos son dos transportadores de electrones móviles como tal. Ajá. Pero estos ayudan como tal a impulsar a los hidrógenos a través de las proteínas transmembranales que depositan los NAD y los FAD. Entonces los NAD y los FAD lo que hacen es que donan como tal el hidrógeno y al donar el hidrógeno permite que se transporte de esta eh, pues proteína del lado de la membrana interna hacia el lado externo, gracias al citocromo y a la coenzima Q, permitiendo que de un lado de la membrana pueden ver que hay muchísimos hidrógenos, pues se convierte o se cambia la polaridad de esta membrana, teniendo en la parte interna negativa y en la parte externa positiva. Y al tener este cambio de polaridad, pues necesitamos regular o la mitocondria necesita regular su polaridad de la membrana de tal manera que pues van a tener que cambiar esos hidrógenos del lado externo al lado interno. O sea, van a tener que volver a regresar al lugar donde partieron para regular la polaridad de la membrana plasmática. Y al regresar los hidrógenos, impulsan o tienen que atravesar por esta proteína también transmembranal, pero esta ya es una enzima que al momento de atravesar genera por el impulso ATPs. Bueno, genera grupos fosfato, pero llegan ADPs, se unen al grupo fosfato y se convierten en ATPs. Sí, entonces esto nos genera que estos ATPs pues se van acumulando. Si el ATP sintasa o sintetasa sería lo mismo, forma como tal a lo que es los grupos fosfatos, ¿sí?
y esos grupos fosfato los atrapa lo que es el ADP y entonces se completa un grupo trifosfato y es lo que va a generar tanta cantidad de ATPs, ¿no? Se generan en esta cadena de 32 a 34 ATPs, o sea, casi en su totalidad y mayoría que en todas las demás rutas. Ándale, por cada hidrógeno que ingrese, bueno, cada cierta cantidad de hidrógenos que van ingresando ayudan al impulso de generar o desprendimiento de un grupo fosfato y ese grupo fosfato, pues quien lo atrapa es el ADP para generar ATPs. Sí, cada cuatro exactamente, cada cuatro aproximadamente porque dependiendo si es NAT o FAT se consideran esos hidrógenos. Bien, aquí no ha terminado. Los hidrógenos que vuelven a ingresar para que ahora no anden vagando en el interior de la membrana, quienes van a atrapar esos hidrógenos o quien van a permitir la unión sería a los oxígenos. Por eso es que se necesita aquí la mayor cantidad de oxígeno o sí oxígeno, porque el oxígeno se va a adherir al hidrógeno por una sintetasa igual para generar agua y es el último producto de la cadena transportadora de electrones que se genera agua. Incluso, a ver, esperen que ya se trabó un poquito aquí mi apuntador, ya. Incluso en la reacción general voy a anotárselas, ustedes ya se la deben de saber, tenemos una glucosa, que es la reacción de la respiración aerobia, una glucosa más, ¿qué se necesita aquí? Una glucosa más que para que nos genere ¿qué? Más oxígenos, exactamente, ahorita le agregamos la cantidad de oxígenos. Más oxígeno nos genera ATPs más agua. Eso es lo que nos genera la combinación de la glucosa con oxígeno. Obviamente es la degradación de toda la glucosa más los oxígenos. Entonces es una glucosa más 6 de agua nos genera ¿cuántos ATPs, chicos? 38, muy bien. 38 ATPs y nos genera 6 aguas. Esto es para que esté balanceado. Es por una glucosa más la combinación de 6 moléculas de oxígeno, se nos generan 38 ATPs más 6 moléculas de agua. De los 38 ATPs, la mayor cantidad es aquí en la cadena transportadora de electrones, que va de 32 a 34 ATPs. Y las aguas, pues obviamente se obtienen también aquí. Es un producto final de la cadena transportadora de electrones. ATPs y agua. 6 moléculas de agua que son las generadoras en este sitio específicamente como producto final, ¿no? Y es pregunta de examen, de hecho, donde les comentan o les preguntan que cuál es un producto final de la cadena transportadora de electrones o cuál es un producto de la cadena transportadora de electrones y ustedes tienen que buscar ATP o agua en su defecto. Ok, muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Entonces,
Lo del agua, ok, está bien. No entendieron muy bien lo del agua, no pasa nada, lo vuelvo a explicar. Ok, una vez que sus productos, sí, es lo más importante, hay que aprenderse los productos porque en este caso es lo único que preguntan, ni siquiera les preguntan los complejos, ni cómo se llama, ni qué es, ni nada, ¿verdad? Entonces, productos finales, ATP y agua. ¿Dónde se genera? En las crestas mitocondriales o membrana interna o espacios intermembranales. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, entonces retomo un poquito a lo del agua. Sí, bien, quedamos que todos los hidrógenos son bombeados por estas bombas de iones hidrógeno al exterior de las crestas, de la membrana de las crestas mitocondriales o membranas internas o intermembranas de las mitocondrias, donde se acumula demasiado hidrógeno en el exterior y entonces al tener una polaridad tan distinta, pues necesita regresar ese hidrógeno al interior para equilibrar otra vez su polaridad. Al regresar esos hidrógenos, en promedio por cada 4 hidrógenos, protones, sí, claro, sí, exacto. En este caso hablamos de hidrógenos, protones, hidrógenos o iones hidrógenos, si lo quieren ver así. Al regresar, pues se generan ATPs. Y el último aceptor de iones hidrógeno, porque estos iones hidrógeno pues van a regresar a estar dispersos dentro de la membrana. Y para que no suceda esto, el oxígeno es el último aceptor de iones hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que a estos hidrógenos que van saliendo, los toma el oxígeno, por así decirlo, y se une a ellos formando moléculas de agua. Ajá. Eso es a lo que se refiere con este punto de ser el último aceptor de iones hidrógeno. Entonces el agua se genera porque el hidrógeno que sale o vuelve a entrar a la membrana lo toma el oxígeno y se generan esas moléculas de agua. Sí, que es justamente en esta partecita de aquí. Es que no se va, como tal no se va. O sea, es el último compuesto de la respiración aerobia, pero esa misma agua se vuelve a aprovechar, ¿sí? No se va. Esos NAD que dejaron su ion hidrógeno vuelven a regresar a las rutas metabólicas anteriores a tomar los hidrógenos que se han desprendido de esas rutas. Entonces ahí es donde vuelven a obtener iones hidrógeno. De la glucosa se obtienen bastantes. Del ciclo de Krebs no se diga, porque pues, ahí salen 6 NAD y 2 FAD, entonces tienen bastantes hidrógenos en esa parte de descomposición. Ajá. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Sí quedó claro lo del agua, chicos? ¿Alguna otra duda que les surja en esta parte? Mm, ahí voy, es que no le puedo mover y ya no vi sus mensajes. Ya, ahora sí.
No, los 38 ATPs no son solo de esta reacción, o sea, los 38 es todos los que se obtuvieron de la respiración aerobia. A ver, tengo otra. Ajá. La fosforilación oxidativa, sí, es parte de la cadena transportadora de electrones. Ahorita vamos a ver esa parte, la fosforilación y de la cadena van totalmente de la mano. ¿Cuánto tiempo dura? El tiempo que puede durar el ciclo de Krebs no es un, ¿cómo se dice? Eh, no es un tiempo determinado para todos los organismos, sino que varía dependiendo de muchas cuestiones. Eh, sí es muy variable en el tiempo. No podemos decir, ay, dura una hora. Y siempre dura una. No, la verdad es que sí le afecta algunas otras cuestiones. Entonces, por persona siempre va a variar el tiempo. Exacto, lo que es específico pueden ser las vueltas que se le da al ciclo, sí. Sí puede ser, que de hecho son dos por cada glucosa o una por cada piruvato o ácido pirúvico. Esa sí que se genera una, pero como tal, así tiempo sí es muy distinto. Entonces, promedios no se manejan tanto como tal. Sí es que es muy diverso. Entonces, para generar un promedio va a quedar muy fuera del rango en algunos organismos. Ok, de todas las rutas, sí, de todas las rutas, pero es un proceso aerobio, nada más, proceso aeróbico, que son los 38 ATPs, porque el anaeróbico cambia la cuenta de ATPs. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda con respecto a esto. Por ahí me mencionaban un poquito de la fosforilación oxidativa, me decían que continuaba. Pero hablar de fosforilación oxidativa, pues ese es un proceso metabólico que ocurre en las mitocondrias de las células, o sea, dentro de toda la mitocondria se le llama fosforilación oxidativa y este proceso es cuando se produce el ATP a partir de la transferencia de electrones desde el NAD, que es justamente lo que estamos viendo en la imagen, o el FAD al oxígeno. O sea, ese traspaso es lo que vimos todo el proceso como tal, se le llama fosforilación oxidativa. Es este proceso final de la respiración celular, donde es la principal fuente de ATPs en los organismos aerobios. Como tal, se producen reacciones que, pues obviamente de transferencia, lo mismo exactamente. Y
que de alguna manera pues forma una serie de transportes, que es una etapa pues fosforitiva o fosforita de una captura de energía en el gradiente de concentración, que pues es prácticamente lo que podemos apreciar en la imagen y que les expliqué. Esta fosforilación está formada por una serie de transportadores de electrones, o sea, la fosforilación oxidativa abarca la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Que es la que forma pues este gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna y que esto promueve la síntesis de ATP por medio de la quimiosmosis, ajá, que es justo lo que me andan preguntando. Es esta síntesis de ATP por medio de la quimiosmosis, que es este proceso de generación de ATP por la generación de grupos fosfatos a la unión de los ADPs para obtener los ATPs. A esto le llamamos quimiosmosis, este proceso del pase de los hidrógenos de un lado a otro para generar este producto. Esa es la quimiosmosis. ¿Sí? Entonces, como tal, ver fosforilación oxidativa, vamos a volver a ver la cadena transportadora porque es parte de lo mismo. Por si lo ven o lo escuchan de las dos formas, pues es lo mismo, es el proceso que ocurre dentro de las mitocondrias, que es la transferencia de electrones hasta obtener ATPs. Hasta ahí. Ah, exactamente. El proceso que realiza la cadena transportadora es fosforilación oxidativa. Muy bien resumido. Bueno, chicos, entonces, para resumir toda esta parte, tengo una actividad que pudiéramos realizar aquí entre todos, que la pudiéramos contestar. Es una actividad muy sencillita como para resumir todos los procesos metabólicos de la respiración aerobia. Entonces, se los voy a poner para ir ordenando, ¿ok? Permítanme poquito. Bueno, es esta actividad como tal. Déjenme lo pongo para que se vea un poquito más grande. Mm,
Sí, no sé si esta parte la llegaron a ver, si no, pues no la saltamos. Si quieren como tal repasar, lo vemos tantito. Por ejemplo, dice que hay que contestar con estas palabras que en cada enunciado. Por ejemplo, utilización de luz para producir azúcares. ¿Quién utiliza la luz para producir azúcares? Exacto, sería fotosíntesis, ¿verdad? Muy bien, muy bien, fotosíntesis. Luego la segunda dice nutrición en la que ingiere partículas sólidas. Estamos hablando de tipos de nutriciones, cómo se obtienen los alimentos y es nuestro tipo de alimentación que nos alimentamos o ingerimos partículas eh, sólidas. Exacto, sería la parte, sería la nutrición holozoica. Ajá. En la 2 sería nutrición holozoica, porque hablamos de ingerir partículas sólidas. Le vamos escribiendo ahí. O sea, aquí quedamos que era fotosíntesis, acá es holozoica, y luego la 3 dice si obtienen nutrientes a partir de compuestos inorgánicos. ¿Quién se alimenta de compuestos inorgánicos? Exacto, los quimiosintéticos. Y entonces hablamos de una nutrición, los organismos quimiosintéticos, o hablamos de un proceso de quimiosíntesis. Ujú. Ahí me comí un quimiosíntesis. La 4 dice organismo que vive a expensas del otro, al cual perjudica y que su nutrición es por absorber los nutrientes de este organismo, al que parasita, ¿verdad? Exacto. Entonces le vamos a poner el parásito. Y la última que dice nutrición en la que se absorbe la materia orgánica. Ajá, muy bien, ahora sí es saprófita. Que hablamos de la nutrición de los hongos y algunas bacterias que hacen, lo que hacen es descomponer la materia orgánica para convertirla en inorgánica y esa es la nutrición saprófita. Muy bien. Bueno, vamos al siguiente apartado que dice ordena la secuencia de los eventos que suceden en la respiración aerobia. ¿Con quién empezamos? Aquí le tenemos que poner los numeritos al costado para indicar cuál es el primer proceso. Ah, sí, cierto, me faltó la 6. Me la ando brincando, esperen un poquito. Tipo de nutrición de animales, hongos y muchas bacterias. Me faltó la heterótrofa, cierto. Ahora sí, ya me andan poniendo por acá. La glucosa entra al citoplasma de la célula. Ese sería el número 1. Y luego, después de que entra al citoplasma, ¿qué hace? Bueno, aquí está resumido porque obviamente son más procesos, ¿verdad?
que es el final de la glucólisis, que la glucólisis da lugar a dos moléculas de piruvato. Muy bien, muy bien. Luego, el piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Muy bien. Después de que se transforma en acetilcoenzima A, se inicia obviamente el ciclo de Krebs. Muy bien. Luego, exacto, quedamos que se producen 32 moléculas de ATP y que al final el oxígeno es el último aceptor de iones de hidrógeno. Muy bien, chicos, muy bien. En resumen, en procesos y en palabras muy resumidas, pues es la forma en la que se genera un poquito nuestra respiración aerobia. Muy bien, vamos entonces al siguiente apartado. Y aquí es un poquito para completar el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Este ustedes ya se lo deben de saber, lo deben de estudiar muy bien, de tarea, sí, de tarea. Este ya no lo vamos a saltar poquito, ¿vale? Muy bien. Sí, este ya ustedes lo pueden estar practicando, eso se lo tienen que saber. Por ejemplo, en este caso, los espacios en blanco, que son los productos, son los que más tienen que estudiar, porque sí se los preguntan, ¿sale? Entonces aquí tengo un crucigrama muy divertido. No, también la glucólisis, o sea, eso también se lo tienen que saber. Glucólisis y ciclo de Krebs, los dos hay que aprendérselos. Déjenlo hago un poquito más chiquito para ver en esta parte. Bueno, dice que en el uno dice, ahí sucede la respiración. ¿Dónde sucede la respiración? Ahí el uno no se ve, pero esta partecita luego es un poquito más grande. Bueno, lo vamos a contestar aquí a un ladito, pero igual para que se apoyen con el número de cuadritos. Entonces dice, ahí sucede la respiración. A ver, por ahí me ponen citosol, mitocondria. El número uno sería mitocondria, claro, donde sucede la respiración celular. Sí se inicia en el citosol, pero en el citosol se inicia la glucólisis, después tiene que pasar a a la mitocondria. Sí, es que se ve raro los números, pero el uno está vertical y ahí sí cabe. Sí, perdón, si quieren ignorar es que no lo he corregido. Sí, sí parece estar raro. Es que lo hice muy chiquito. Pero bueno, mitocondria. Ahí sucede la respiración. Luego el 2 dice, así se llama el proceso de la respiración anaerobia. Anaerobia pues es sin oxígeno. Fermentación, muy bien. Vamos a poner aquí los nombrecitos para no tardarme acá en los espacios. 3 dice, allí se realiza la respiración celular.
Bueno, aquí está medio raro, ya no me acuerdo cómo estuvo la cosa, pero la respiración, aquí puede ser pues mitocondria como tal, la respiración celular sigue siendo mitocondria. Sí, en cualquier parte de la mitocondria, pues tenemos parte de esa respiración, matriz, crestas. Cuatro, lo que se produce durante la glucólisis y el ciclo de Krebs. O sea, en los dos en conjunto, ¿qué se produce? ATP, ¿verdad? Que en este caso en el crucigrama es completo, adenosín trifosfato, pero aquí le vamos a poner ATP. En la 5, lo que se produce con la fermentación láctica, esto no sé si lo sepan. Ah, muy bien, ácido láctico, perfecto. Ácido láctico o lactato también, lo vamos a ver como sinónimos. En la 6 dice moléculas pequeñas en las que se divide la glucosa. ¿En qué se divide la glucosa? ¿Cuál es el producto final de la glucólisis? Bueno, piruvato o ácido pirúvico, muy bien. Ujú. Bueno, ácido pirúvico, pero aquí no nos cabría, entonces le ponemos piruvato, ¿de acuerdo? En la 7 dice lo que se produce con la fermentación alcohólica, el etanol, muy bien. Puro 10 aquí. 8 dice clase de respiración celular. Bueno, aquí pues tendríamos que ver en conjunto si se refiere a, hay dos tipos de respiración celular, aerobia o anaerobia. Sí, ahí tendríamos que ver para ver con cuál queda. Así, aerobia, parece que queda mejor. La 9 dice lo que hacen todos los seres vivos para poder extraer la energía química contenida en los alimentos. Pues sí, es metabolismo, pero en sí, ¿qué es el metabolismo? Degradar, muy bien. Degradación, ajá. ¿Qué sería un sinónimo en realidad? Vamos a poner degradar. Y la última molécula portadora de energía, dice regalados, ahora sí, en abreviación ATP. ATP es la molécula portadora de energía. Bueno, este es un poquito de repaso, como retomar lo mismo, está muy sencillito, habían sacado puro 10. No sé si hay alguna duda, chicos. Muy bien. Bueno, pues entonces el día de mañana van a continuar con su profesor. Por el día de hoy sería todo, chicos. Nos vemos.